Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. En esta parte de su carta, Pablo les está recordando a los Gálatas cuál fue el medio que Dios utilizó para que él llegara a predicar el Evangelio ahí a Galacia. En contraste de lo que los falsos maestros están diciendo y ellos están presentando como superhombres, Pablo no utiliza la sabiduría ni el poder de los milagros que Dios ha obrado a través de él, sino que él hace referencia a su débil cuerpo. Él hace referencia a la vulnerabilidad de su cuerpo que debido a una enfermedad llegó a predicar a Galacia. Y no solamente eso, sino que dice Pablo que ellos lo recibieron de una manera tan agradable y pudieron constatar y pudieron ver que él era un siervo de Dios, que el mensaje que les llevaba los estaba conduciendo a la salvación y que ellos podían creer en este evangelio, a pesar de estar viendo a quien les está compartiendo esta palabra enfermo. Debido a una enfermedad, Pablo pudo llegar a Galacia. Quizá no estaba dentro de sus planes, quizá no estaba dentro de su proyecto, pero Dios tenía planes y proyectos mucho más grandes que los que Pablo tiene. Este es un tema central en cada uno de nosotros que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo. Porque consciente o inconscientemente, creemos que el Evangelio es un escape de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Pensamos, arrastrados por las ideologías y los pensamientos de las religiones, que cuando venimos a Dios y somos obedientes a Él, nuestro cuerpo ya no tiene que sufrir enfermedad, ni jamás volver a pasar por complicaciones o situaciones difíciles. Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra, lo que la Biblia nos enseña, es que cada hombre y cada mujer que ha sido utilizado o utilizada por Dios, que ha sido rescatado del fuego del infierno y que su nombre está escrito en el libro de la vida, han pasado por momentos de enfermedad, de escasez, de dolor, de sufrimiento. El sufrimiento no es algo que Dios ignore, pero tampoco es algo que Dios promete que se quitará de nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a caminar de la mano de Dios, podemos crecer bajo una fe firme basada en los principios bíblicos, pero en muchas ocasiones también empezamos a avanzar bajo una ilusión falsa de que Dios habrá de actuar de tal o cual manera, porque ahora somos sus hijos. Si bien como terminamos en la sección anterior, cuando somos conocidos por Dios, estamos viviendo en una verdadera libertad, creemos que al ser hombres y mujeres tocados por Dios, conocidos por Dios, también creemos que en ocasiones nuestro cuerpo entra en una inmunidad física. Ahora Pablo nos está mostrando, o el Espíritu Santo, a través de la vida de Pablo y plasmado en las Escrituras, nos está mostrando que debido a una enfermedad, los Gálatas conocieron la palabra de Dios. Nos habla de la forma en la cual Dios actúa. Dios no está quitando el sufrimiento de nuestra vida, pero sí nos puede utilizar aún en medio de ese sufrimiento. Y la promesa más grande no es que el sufrimiento se quite de nuestro ser, sino que Dios habrá de bendecirnos por medio de ese sufrimiento. Cuando una persona no conoce a Cristo, cuando una persona vive alejada de Dios, aún el sufrimiento es algo sin ningún provecho y sin ningún beneficio. Pero cuando estamos en Cristo, tú y yo tenemos la certeza que aún aquello que es más despreciable y aquello que nosotros rehuimos, Dios lo puede tomar en sus manos para mostrar su gloria y para beneficiar a todos los que nos rodean. Cuando estamos en Cristo, aún el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, tiene un propósito en las manos de Dios. En estos minutos me gustaría compartir contigo algunos pensamientos basados en la palabra de Dios acerca de dónde está Dios en el sufrimiento y por qué los hijos de Dios sufrimos. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué, Señor, a mí?
¿Cuántas veces te has preguntado, Señor, si soy tu hijo o soy tu hija, ¿por qué estoy pasando por esta enfermedad, por esta situación? ¿O por qué mis seres queridos que se han entregado a ti han sufrido tanto? Pero aún así seguimos viendo una pasión, un deseo de amar a Dios y un logro más allá de lo humano. Porque para eso nos ha llamado el Señor. Cuando estamos dentro de su casa, cuando somos sus hijos, ya no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para la gloria de su nombre y vivimos para el beneficio de los demás. Somos parte de un solo cuerpo. Y esto no quiere decir que Dios se alegre con nuestro sufrimiento. Eso no quiere decir que Dios no sufra juntamente con nosotros. Pero sí quiere decir que en esta tierra, lo natural y lo que siempre vamos a estar viendo es el sufrimiento como parte de la existencia. No podemos rehuir de ello. No podemos estar pensando que la enfermedad ya no habrá de tocarnos. Pero así como Pablo, podemos pensar que a través de esa enfermedad, Dios habrá de bendecir a otros y Dios habrá de formar el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. El sufrimiento entonces no es un obstáculo. El sufrimiento es una herramienta de purificación, de quebrantamiento, de sensibilidad, donde nuestro ego queda deshecho y donde nuestra dependencia de Dios crece cada día. No así, cuando nosotros basamos nuestra fe en una ilusión, la desilusión empieza a crecer. Y la desilusión crece en nuestra vida cuando basamos nuestra fe en creencias que no están basadas en la Biblia. Cuando seguimos los dictados de nuestra conciencia, de nuestro corazón, o cuando escuchamos a personas que predican un evangelio donde la enfermedad no existe, donde el sufrimiento no está y donde el quebrantamiento no es parte del crecimiento. Cuando nosotros empezamos a basar nuestra fe bajo falsas promesas que nos dicen si cumples tal o tal cosa, si das tanto dinero a mi causa, si tú tomas tal bebida, entonces el dolor ya no va a existir, el sufrimiento se va a ir y la enfermedad ya no llegará a tu casa. Esto no es verdad. Desde el inicio debemos decir lo que la palabra de Dios dice y el Señor Jesucristo nos dijo en el capítulo 14 de Juan, en el mundo van a sufrir aflicción. No hay una promesa de parte de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, en el cual nos diga que no habrá ninguna enfermedad o que nuestro cuerpo entra en una especie de inmunidad. Debido a una enfermedad, Pablo pudo predicar el Evangelio en Galacia. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer a través de tu vida en medio de este cuerpo tan frágil que tienes? Quizá en enfermedad, quizá en un accidente, quizá en sufrimiento. Pero a través de ti, así como estás de vulnerable, Dios puede usarte para bendecir a otros y para mostrar su gloria. De eso se trata la palabra de Dios, donde Dios nos muestra que Él utiliza a humanos frágiles, a personas que han sufrido, que tienen un corazón quebrantado, que tienen dudas en su pensamiento, que tienen un alma dolida y que tienen un cuerpo enfermo, pero que eso no es impedimento para que la gloria de Dios se manifieste a través de ellos. Tú y yo debemos poner nuestra fe basado en lo que la Escritura nos enseña. Este es un pasaje de tantos pasajes que hay en la Biblia, donde Dios ha utilizado a hombres y mujeres para la gloria de su nombre a través del sufrimiento. Y tu vida no será la excepción, en donde Dios habrá de utilizarte de una manera clara y poderosa para bendecir a otros a través de su gloria. Y dos de las ilusiones más comunes que nuestra mente produce y que la ideología religiosa nos da. Dos de esas ilusiones, que más perjudican nuestro crecimiento espiritual son, la primera, creer que Dios es bueno porque nos deja hacer lo que nosotros queramos. Consideramos que vivir bajo la ley es vivir restringidos, bajo parámetros entre recompensas y castigos, pero pensamos que al decir que Dios es bueno, es que Dios va a aplaudir cada acto de maldad que hagamos y cada proceso en el pecado que vivamos, Dios también va a estar de acuerdo. Y esto no es verdad. Cuando tú vas leyendo la palabra de Dios, aún en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y 6, y todas las cartas del Nuevo Testamento, nos enseñan que a Dios no le agrada el pecado. Porque tú y yo pudiéramos pensar, es que Dios es bueno, es que Dios no me puede castigar, es que Dios no va a hacer nada porque ya estoy bajo la gracia. Escucha,
Vivir bajo la gracia no es libertad para pecar, sino al contrario, vivir bajo la gracia es libertad para dejar de pecar. Cuando vivíamos presos y el pecado gobernaba sobre nuestra vida, no teníamos opción, no podíamos tener otro estilo de vida. Pero cuando venimos a Cristo, cuando conocemos su gracia, entonces tenemos la opción de obedecer a Dios o desobedecerlo. Pero no quiere decir que cada vez que tú pecas, Dios está en medio del proceso, felicitándote y agradándose de todo lo que haces. No, en ninguna manera. Tenemos un concepto equivocado de que Dios es bueno, cuando pensamos que es bueno porque nos deja hacer todas las cosas. Dios es bueno, pero nos pone parámetros. De hecho, Dios es bueno porque nos pone parámetros en nuestro estilo de vida que dejan de perjudicarnos a nosotros y de perjudicar a los que nos rodean. Pero la creencia falsa en la cual basamos nuestra fe es creer que Dios es bueno y que si Dios es bueno, debe de dejarme hacer todo lo que yo quiera. Es decir, la forma en la cual clasificamos la bondad de Dios. Dios es bueno, eso es verdad. Lo falso es creer que como es bueno, tiene que dejarme hacer todo lo que yo quiera hacer, sin que me castigue, sin que me pida cuentas. Eso es algo que es equivocado. La segunda creencia errónea es creer que al venir al Evangelio tenemos inmunidad física. Y Cristo llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Esto es algo real y verdadero. Pero en ninguna parte de la Biblia nos habla que exista una inmunidad física, en donde nuestro cuerpo entra como en una especie de burbuja en la que jamás nos vamos a enfermar y que nunca vamos a sufrir dolor. Basar nuestra fe en esta ilusión es vivir como los principios de la ley. Me he portado de tal manera que cuando yo vivo correctamente, Dios me premia quitándome el sufrimiento. Esto es una ilusión, es una falacia, es una mentira, esto no existe. Pero creemos que así es como Dios actúa, porque nuestra mente es lo que desea, porque las religiones es lo que enseñan. Si tú agradas a tu Dios habrá de portarse de una manera que te favorezca a ti siempre. Ahora, todo lo que tú y yo vivimos obra para bien. Pero no quiere decir que haya inmunidad física, en donde la enfermedad ya no nos toca y donde el sufrimiento ya no existe en nuestra vida. Nuestros cuerpos siguen siendo igual de frágiles. Nuestros pensamientos siguen siendo igual de susceptibles al error. Pero ahora tenemos el poder del Espíritu Santo y la gracia obrando a nuestro favor para poder decidir comportarnos y seguir adelante en medio de cualquier circunstancia. Esta es la realidad. Lo que la Biblia habla acerca del sufrimiento, que son las creencias en las cuales basamos nuestra vida conforme a la palabra de Dios, es que, número uno, a través del sufrimiento, Dios nos disciplina. Esto es una gran realidad que tú y yo debemos comprender. Cuando llegamos a su casa y ahora estamos viviendo dentro de su hogar, que por la gracia de Dios hemos dejado de ser esclavos y ahora somos sus hijos. Ahora el Señor nos permite estar en su mesa y disfrutar todo lo que Él tiene a nuestra disposición y también a ser coherederos o herederos juntamente con Cristo. Entonces todos estos beneficios no nos quitan a nosotros en el proceso de que tenemos que ser disciplinados. Y ser disciplinado no tiene que ver con un castigo que nos perjudica, sino que ser disciplinado tiene que ver con esa palabra, donde Dios nos va formando a través de procesos benéficos, pero muchas veces dolorosos, para parecernos cada día más a la imagen de su Hijo. Es decir, la disciplina es cuando tú y yo entramos en un proceso intencional por el cual nuestra vida está siendo mejorada. De la misma manera en la que un atleta empieza a entrenar y se inflige dolor él mismo en el gimnasio a través de ciertos ejercicios que él sabe que no lo van a dañar, sino que lo están fortaleciendo para que cuando los enemigos lo ataquen, no lo dañen, no lo perjudiquen y no lo dejen tirado en el campo de batalla. Esta disciplina es de la que está hablando la palabra de Dios. Dios al que ama disciplina y al que toma por hijo lo corrige. Es decir, Dios a través de procesos empieza a transformar nuestra vida, empieza a moldear nuestra vida a la vida de su Hijo y empieza a transformar nuestro carácter a un carácter que a Él le agrada. Pero no es algo forzado,
Es algo en lo cual tú y yo hemos decidido estar dentro de este proceso por amor a Dios, porque deseamos ser como su Hijo. Lo que hace que Dios nos conozca es que tú y yo nos parezcamos cada día más a Cristo Jesús. Dios nos ama tal y como somos, eso no hay duda, pero no nos va a dejar así como estamos. Nos está transformando cada día al rostro, a la imagen, nos está transformando al carácter, a la forma, a la vida de su Hijo. Pensar es que Dios me ama, Dios me amó cuando yo estaba deleitándome en el pecado, así debo de seguir toda la vida. No, la evidencia de que tú realmente has creído en Cristo y que te has rendido a Él, es que el pecado ya no gobierna sobre tu vida. Y ahora estás cada día pareciéndote más al Señor. Y para hacer eso, Dios nos disciplina. Y lo segundo, en lo cual es real a lo que la Biblia nos enseña, es que nuestro sufrimiento, Dios lo usará para bendecir nuestra propia vida y también para bendecir a otros. La forma en la cual Dios actúa en medio del sufrimiento es con un propósito claro y objetivo, transformarnos a la imagen de Cristo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no han rendido su vida al Señor Jesús? ¿Qué pasa con aquellos que solamente sufren y pasan por momentos y situaciones difíciles, pero siguen luchando con su orgullo? Creo yo que esa sería la mayor desgracia que pudiéramos encontrar. El sufrimiento en Cristo nos asemeja, nos acerca más a la presencia de Dios, pero el sufrimiento sin Cristo nos aleja de lo que Dios tiene planeado. Tomamos la decisión de en el sufrimiento mirar a Dios, o tomamos la decisión de en el sufrimiento vertirnos en la amargura, en el dolor, y hacer por un lado todo lo que Dios ha planeado. Es diferente sufrir con Cristo y sufrir sin Cristo. Cuando estamos hablando del sufrimiento, estamos hablando de aquellas personas que ya entregaron su vida al Señor Jesús y que no están sufriendo porque tomaron una noche de copas y perdieron el control en el volante, o porque han tomado malas decisiones al complacerse en el pecado, o porque tuvieron una relación ilícita y obtuvieron una enfermedad. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo Dios utiliza el sufrimiento en aquellos que por hacer el bien, por rendirse a Cristo y por obedecer a Dios, están en un proceso en el cual no entendemos el por qué llega la enfermedad ni el sufrimiento. Pero sí sabemos que detrás de ese propósito, de ese cuerpo frágil, de esa mente enferma, de ese espíritu quebrantado, hay una gloria de Dios preparándose para ellos de una manera tal que se necesite ejercitar nuestra vida. Sabemos que el sufrimiento en Cristo. Ahora yo te haría esta invitación. Si tú no has rendido tu vida al Señor Jesucristo, hoy tienes toda la oportunidad para hacerlo. Hoy tienes un buen momento para decirle al Señor: Señor, he pasado toda mi vida sufriendo, pero he pensado o he sentido que estoy desperdiciando esta vida. No quiero estar en amargura, no quiero estar en dolor. Yo quiero realmente disfrutar aún esos momentos de sufrimiento. Gozarme no del sufrimiento, pero gozarme en el sufrimiento, sabiendo que tú estás conmigo. Esa batalla que estás enfrentando no tienes que enfrentarlo solo ni sola. Dios desea acompañarte aún en ese sufrimiento. Por eso el salmista escribía en el Salmo 23, aunque pase en el valle o por el valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer mal alguno porque tú estás conmigo. El Salmo 23, que trae reconfort a la vida, al alma, al corazón de miles, de millones de personas a través de muchas generaciones, no dice que porque Dios está con él no habrá valles de sombra y de muerte, sino al contrario. La Biblia nos deja ver que aún en el valle de sombra y de muerte, Dios nos está acompañando. ¿Por qué pasar más días en soledad? ¿Por qué no rendir tu vida al Señor Jesucristo y decirle: aquí estoy, yo necesito que este sufrimiento sea una herramienta útil en tus manos? ¿Qué vas a hacer? Yo no lo sé. Pero Dios en su soberanía habrá de utilizar este dolor, esta tristeza, esta enfermedad para su gloria. De ese sufrimiento estamos hablando, del sufrimiento que hay en los hombres y en las mujeres que se han entregado a Cristo y que han confiado plenamente en Él. Pablo está llegando a Galacia debido a una enfermedad. Y pareciera que no hay motivo de avergonzarse.
Pablo lo está diciendo de una manera tan concreta, tan firme, porque entiende que es Dios quien lo ha llevado y que la enfermedad solamente ha sido el instrumento, la herramienta por la cual habrá de anunciar el Evangelio. No leemos en ninguna carta, en ninguna parte de la Escritura, una persona que esté, decimos aquí en Sonora, renegando por haber estado enfermo. Sino al contrario, los hombres y las mujeres de fe siempre han estado viendo que Dios puede utilizarlos, aún en medio de una enfermedad, de una mala decisión, porque estás viendo a Dios y buscando su dirección. No estaba en el plan de Pablo, no lo había puesto en el itinerario, quizá no estaba dentro de su horario, pero Dios sí tenía una forma más grande para mostrarse. La prueba nos conmueve y nos mueve de nuestra rutina. La prueba, la enfermedad, la situación difícil, las circunstancias que enfrentamos nos sacuden, nos hacen salirnos de nuestra rutina, de nuestra monotonía y nos conducen a lugares que quizá de otra forma no pudiéramos llegar. Quizá nos llevan a donde está la necesidad de la gente a través de una enfermedad, de una situación difícil que en otro momento no pudiéramos haberlo hecho. Quizá en el momento en el cual tú te entregaste a Cristo, no te imaginaste hacia dónde te habría de conducir y de qué forma Dios te habría de utilizar. Sin embargo, aún tus momentos más débiles y tus enfermedades y tus sufrimientos siguen siendo un barco que te conducen a cumplir el propósito de Dios. En su carta, Santiago, en el capítulo 1 del versículo 2 en adelante, nos habla acerca del proceso de la prueba. Cómo podemos llegar a conocer más a Dios. Pero él dice, hermanos, alégrense cuando estén pasando por diversas pruebas, porque esto va a producir en ustedes constancia. Pero si tú vas leyendo el pasaje, en el versículo 6, Santiago dice, si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios. No le vas a pedir constancia. Lo que dice Santiago es, pídele sabiduría, pide la capacidad de poder mirar la forma y la manera en la cual Dios va a utilizar esa prueba, esa dificultad, esa enfermedad y esa situación que tú estás enfrentando. Santiago no dice, pide que el proceso tú lo puedas llevar a cabo. En el proceso del sufrimiento hay algo natural que empieza a surgir. No tenemos que provocar nada nosotros, sino confiar en lo que Dios habrá de hacer. Pero esa es la clave. Tienes que dejar de ver las ilusiones y tienes que levantar tu mirada al Padre y mirarlo a Él y pasar tiempo con Él. El secreto para permanecer en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, es mirar a Jesús y no mirarnos a nosotros mismos. Esta prueba, esta enfermedad sacudió a Pablo y lo llevó a Galacia. Lo sacó de su itinerario y lo sacó de su rutina, lo sacó de lo que él había planeado, pero lo llevó a ver lo que Dios estaba planeando. Como diría el escritor C.S. Lewis, en el placer Dios nos susurra, pero en el dolor Dios nos grita. Podemos ignorar el placer, podemos ignorar la felicidad, pero no podemos ignorar el dolor. La enfermedad, las pruebas, las tribulaciones hacen que nos sintamos sacudidos y que empecemos a conducir a otros también a la gloria de Dios. Ahora, entre tantos mitos que se han inventado en nombre de la palabra y en nombre de Dios, uno de ellos es pensar que todas aquellas personas que están enfermas es porque Dios está enojada con ellas y porque Dios está airado con ellos. Pensar que la enfermedad siempre va a ser la consecuencia de una mala decisión muchas veces nos limita para perdernos de los otros dos objetivos por los cuales llega la enfermedad. Solamente quiero hacer un paréntesis y decirte por qué llega la enfermedad. Bíblicamente la enfermedad llega por 3 razones. La primera es porque hay pecado en la vida de las personas. Santiago capítulo 5 versículo 15, Santiago nos dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, lo unjan con aceite, y si hubiere pecado, si él confiesa ese pecado, entonces habrá sanidad. Pero ¿quién es el que sabe que está enfermo por causa del pecado? ¿El pastor? ¿Los líderes? ¿Tú? Este es un trato personal entre Dios y la persona que está enferma.
Yo no puedo pasarme la vida definiendo, juzgando y condenando que cualquier persona que esté enferma en el cuerpo de Cristo esté enferma por causa de pecado. Olvídate de juzgar y de condenar. Dios es el que sabe y la persona que está enferma. Es entre Dios y Él el trato de saber si está enfermo por causa del pecado. Por eso cuando llama a los ancianos de la iglesia y confiesa su pecado, hay sanidad. Esa es la primera razón por la cual puede haber enfermedad en nuestra vida. La segunda razón por la cual puede haber enfermedad en nuestra vida la encontramos en el Salmo 116, versículo 15. Es que esa enfermedad será el vehículo que Dios va a utilizar para que sus santos dejen de estar aquí en la tierra. Pero escucha lo que dice el Salmo 116, versículo 15. Hermosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Esto no quiere decir que cuando parte uno de los santos de Dios, cuando uno de los hombres o de las mujeres que Dios ha utilizado y que está llamando a su presencia, esto no quiere decir que Dios se va a alegrar por las personas dolientes que se quedan. Tenemos que comprender toda la soberanía de Dios y la perfección de Dios. Si Él está trabajando en el corazón, en la mente, en el cuerpo de este hombre o de esta mujer que va a llevárselo a través de una enfermedad, también va a trabajar en el corazón y en la mente de todos aquellos que le rodean. Va a traer paz, tranquilidad y regocijo, porque hay un propósito mucho más grande que lo que tú y yo podamos comprender. Hay grandes siervos de Dios que han muerto por una enfermedad. La palabra de Dios nos habla de un profeta llamado Eliseo. Eliseo fue usado poderosamente por Dios, el sucesor de Elías. El Señor lo usó para hacer grandes milagros. Aún después de muerto, dice la palabra de Dios, que cuando un cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre que estaba muerto resucitó. Así de grande era el poder y la unción de Dios sobre este hombre. No había duda de que era un hombre de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña en el segundo libro de Reyes que Eliseo murió de una enfermedad. El mismo apóstol Pablo estaba enfermo y decía al Señor, quítame este aguijón de Satanás. El mismo Timoteo, el pastor en Éfeso, Pablo le escribe y le dice, ya no tomes tanta agua por tus males estomacales. Nuestro cuerpo sigue siendo frágil. Estamos sometidos a las mismas leyes naturales y en algún momento dejaremos de respirar y de transitar en esta tierra. Y el vehículo que Dios utilice, no tenemos por qué juzgarlo. Es muy contradictorio cuando escucho a hombres y mujeres que hablan de tal o cual líder político o de tal grupo de rock o de tal grupo musical que no conocen a Dios y dicen, es que Dios no permite que se hable mal de él y este hombre que blasfemó en contra de Dios le llegó tal enfermedad. Pero también te das cuenta que hombres y mujeres que han amado a Dios y que le han servido mueren de la misma enfermedad. No podemos basar nuestra fe en ilusiones. No podemos basar nuestra fe en nuestra lógica humana. Debemos de basar nuestra fe en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 116, versículo 15, que a los ojos de Dios es hermosa la muerte de sus hijos. Porque han pasado de un lugar donde hay tristeza, dolor, enfermedad y fragilidad. Han pasado a un lugar donde no hay muerte, donde no hay tristeza, donde no hay dolor y donde el pecado ya no existe. Esta es la obra, esta es la magnificencia de la obra de Dios que nos lleva más allá de todo lo que tú y yo podemos comprender. La primera razón por la cual puede llegar enfermedad a nuestra vida es porque hay pecado, pero se lo confesamos a Dios y entonces somos sanados. La segunda razón por la cual podemos estar enfermos es porque es el vehículo que Dios va a utilizar para llevarnos a su presencia. Pero la tercera razón por la cual podemos estar enfermos, según la Biblia nos lo enseña, es porque a través de esa enfermedad Dios va a glorificar su nombre. Juan capítulo 9 del versículo 1 al 3 nos habla acerca de un ciego que había nacido de esta manera. Pero cuando pasaron los discípulos juntamente con Jesús, los discípulos de Cristo voltearon y le preguntaron, Maestro, quizá en cierta medida de orgullo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que nacieran ciego? ¿Sabes qué dijo el Señor Jesús? No es que haya pecado ni sus padres, ni que haya pecado sino que Él nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Sino que Él nació de esta manera para que Dios haga notoria su obra. ¡Qué grande es nuestro Dios! Lo que Él está diciendo es, no te voy a quitar la enfermedad,
pero te voy a mostrar que en medio de la enfermedad yo sigo gobernando y que la soberanía de Dios no es afectada por nuestras debilidades. La soberanía de Dios no es tocada por nuestro cuerpo frágil, ni tampoco es deteriorada la obra de Dios a través de nuestra enfermedad, sino al contrario, Dios nos utiliza a través o en medio de esta enfermedad. Esto es lo que estaba pasando con Pablo en Galacia. Debido a una enfermedad, Pablo llega y predica el evangelio. No era una enfermedad para muerte, no era una enfermedad porque había pecado, era una enfermedad porque Dios deseaba mostrar su gloria a través del apóstol ahí en Galacia. ¿Quién sabe si la enfermedad es por pecado? Eso lo sabes si tú estás enfermo. Es un trato entre Dios y tú. Cuando es una enfermedad de muerte, también el único que lo sabe es la persona. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Te quiero llevar a que cuando veas a alguien enfermo, no juzgues, no condenes. Tú no eres nadie para decir, está en pecado, se va a morir, o es para la gloria de Dios. Eso lo sabe solamente Dios y el enfermo, o la enferma. Así que deja que ellos decidan, y cuando tú estés en un proceso de enfermedad, no estés buscando tu refugio en que alguien venga y te diga una palabra por la cual estás enfermo, sino es algo tan personal. Escucha, el sufrimiento, la enfermedad, las pruebas, tienen que ver con esos procesos de disciplina de Dios. Y no disciplina porque estés en pecado, sino una disciplina que nos va formando el carácter de Cristo. Pero es un trato muy personal, es tratar contigo en lo más hondo de tu vida, en donde puede existir, en donde puede haber alguna situación que tiene que ser transformada. Tú y yo podemos cambiar y avanzar de esta manera. Entonces, si basamos nuestra fe en la falsa ilusión que el mundo, la religión nos vende o nuestra mente produce, siempre estaremos decepcionados y no veremos ningún provecho en las circunstancias. Pero cuando estamos llegando a la madurez de nuestra fe, basada en la palabra de Dios, bajo una predicación bíblica y en una instrucción de la palabra del Señor, entonces vamos a tener 3 características que es buena que las anotes. Lo primero es que ansiamos, anhelamos y deseamos ser fieles a Dios en medio de cualquier circunstancia. Lo que tú y yo más anhelamos en la vida es fidelidad a Dios, es alegrarnos en lo que Él alegra, es movernos a través de lo que Él desea que hagamos. Tú y yo podemos vivir toda una vida pensando en una ilusión, que eso es lo que nos sostiene. Pero cuando venimos a Dios, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora estamos viviendo para Él. La evidencia de mi madurez espiritual no es que no hay enfermedad en mi vida, no es que estoy participando en un púlpito. La evidencia de mi madurez espiritual es que lo que más anhelo en mi vida es serle fiel a Dios en medio de cualquier circunstancia. Es esta fidelidad a Dios lo que debe de distinguirnos. Nace un anhelo en nuestra vida de agradarle a Él. Ya no nos deleitamos en el pecado, ahora nos agrada lo que a Dios le agrada y ansiamos serle fiel. Juan capítulo 5, versículo 19, si queremos ser como Jesús, Jesús dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino todo lo que hace el Padre, lo que a Él agrada, eso es lo que yo hago. La forma en lo que yo veo en Él, lo que conozco del Padre, eso es lo que yo estoy haciendo. La segunda característica, cuando estoy seguro que mi fe está basada en la palabra de Dios y que estoy madurando en mi vida espiritual, es que anhelo parecerme a Cristo. Cada día mi meta, mi propósito, mi proyecto es ser más como Cristo. Para eso necesito estudiar la palabra de Dios. Para eso necesito investigar en la palabra de Dios cómo era Jesús. Y es aquí donde tú y yo muchas veces tenemos un conflicto muy grande. Porque cuando escuchamos, tienes que ser como Jesús, tenemos la imagen tan burda que la religión nos ha vendido. A un ermitaño que vive en las montañas, alejado de toda la sociedad, y que eso se llama santidad. El Jesús que nos ha presentado la religión es un Jesús falso. Cuando tú vas a la Biblia, miras a un hombre que está rodeado de personas, que se puede relacionar con sus seres queridos, que las personas lo juzgan porque anda en fiestas que parecieran comprometedoras, pero él está agradando al Padre porque está sirviendo a los demás.
Vemos a un Jesús de alegría. Vemos a un Jesús que los niños quieren estar con Él. Vemos a un Jesús que está trastornando las tradiciones y tumbando las ilusiones acerca de Dios. Ser como Jesús es obedecer al Padre, rodeado de personas que le amaban y también viviendo con personas que lo odiaban. Vemos a un Jesús que muestra su amor a Dios y amor al prójimo. Estamos envenenados a veces de tanta religiosidad que tenemos un concepto equivocado de Cristo. Y pensamos que obedecer la voluntad de Dios es vivir sin ilusiones, es vivir sueños frustrados, es vivir con dolor porque nunca vamos a hacer lo que nosotros queramos. Pero Jesús dice, yo me deleito. No es un sacrificio hacer la voluntad del Padre, es un deleite, es una alegría, es un gozo, es algo tan profundo. Escucha, ser como Jesús no es una vida llena de sacrificios y de dolor para no cometer pecado. No, ser como Jesús es, ya no me deleito en el pecado, me deleito en lo que el Padre quiere que yo me deleite, en lo que al Padre le agrada. En eso me deleito, eso me agrada, eso me llena de gozo, de regocijo. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, del versículo 8 al 10, Pablo dice, estamos atribulados, estamos perdidos, estamos muchas veces perseguidos, pero no estamos abandonados, pero no estamos desanimados, pero no estamos desalentados. Pablo viene poniendo una lista de cómo está su cuerpo por fuera, pero también cómo Dios hace una obra por dentro. Y en el versículo 10, Pablo dice, porque aún nosotros, en medio de nuestra vida, deseamos que se refleje la vida de Cristo. Pablo está diciendo, el sufrimiento en nuestra vida no es una evidencia de que Dios nos ha abandonado, sino que es un sueño cumplido de que estamos mostrando la vida de Cristo. ¡Oh, aleluya! Esto es lo que Dios desea en nuestra vida. Mi madurez espiritual no es que ya no me enfermo ni que ya no tengo sufrimiento. La evidencia de la madurez espiritual es que yo deseo ser como Cristo, y aún en medio de mi enfermedad, de mi pobreza, de mi escasez, podemos mostrar la vida de Jesús. Esto es lo que tú y yo hacemos. Romanos 8, versículo 28 dice, ahora sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero el versículo 29 dice, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesús. La mayor bendición que tú y yo tenemos en medio del sufrimiento no son los bienes materiales que adquirimos. No es que Dios nos lleve a un sufrimiento para poder tener o darnos más riqueza y una casa mejor y un carro mejor. Es que Dios nos está llevando al sufrimiento, escucha, para que seamos cada día más como su Hijo Jesús. Rebajar el sufrimiento, a que Dios permitió que yo sufriera tanto para que tuviera esta casa, para que tuviera este carro, es que no estamos entendiendo el propósito de Dios. El propósito de Dios en el sufrimiento no son mayores propiedades materiales, ni siquiera que aumente la cuenta de banco. El propósito de Dios para nuestra vida en medio del sufrimiento es que seamos cada día más como Jesús. Entonces, ¿Dios está peleado con nuestra prosperidad? No, de ninguna manera. Pero una persona sin Cristo puede llegar a aprender y a comprender que a través de su sufrimiento, de sus malas decisiones, de un negocio que quebró, aprende una lección y puede levantar un negocio mucho más grande. Pero no rebajes la obra de Cristo a eso. La obra de Cristo es, o la obra de Dios en medio del sufrimiento, es que nos parezcamos cada día más a Jesús. Esto es lo que comprendemos conforme tú y yo vamos creciendo. Eso es lo que nos da la madurez espiritual. Pero esto no es que tú digas, tengo que producirlo, no lo puedes producir tú solo. Y por último, lo que vemos en Gálatas capítulo 4, del versículo 13 al 16, lo que estamos leyendo, la madurez espiritual en medio del sufrimiento se evidencia en que dejamos de preocuparnos por nosotros y empezamos a centrarnos en los que nos rodean. Tu vida se vuelve un instrumento de bendición para aquellos que están alrededor tuyo, empezando por tu familia, por tus amigos, por tus vecinos. El dolor, cuando estamos en Cristo, el sufrimiento, cuando estamos en Cristo, nos lleva a dejar de centrarnos en nuestra vida, a una vida egoísta,
y nos conduce a una vida de bendición para los que nos rodean. Esta es la evidencia de la madurez espiritual. ¿Cómo sé que estoy basando mi fe en la palabra de Dios? Número 1, anhelo, deseo ser fiel a Dios. Número 2, deseo transformarme cada día más a la imagen de Cristo. Y número 3, me centro en las demás personas. Pero esto no lo podemos producir solo. De hecho, no es que Dios te diga, como ya eres mi hijo, tú tienes que anhelar fidelidad. No, es la evidencia. Esto nace solo, no lo podemos hacer tú y yo. ¿Quién va a desear ser como Cristo? Aquellos que han entregado su vida a Él. En un mundo tan egoísta, ¿cómo podemos centrarnos en los demás? A través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que dice Santiago en el capítulo 1. Pidamos sabiduría a Dios. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la prueba. No debes de estar pensando, yo debería de ser más como Cristo. No, sino que tienes que pedirle sabiduría al Señor y decirle, Dios, ¿cómo puedo hacerle para parecerme más a ti? Haz una obra en mi vida. La madurez espiritual se da cuando somos más dependientes de Dios. Hoy las personas creen que entre más independientes sean de Dios, más fuertes espiritualmente serán. Y esto es un error. Entre más dependas de Dios a través de la Biblia, de la oración y de la búsqueda intencional de Él, tu madurez espiritual se fortalecerá. Te darás cuenta que es una naturaleza. Cuando dices, ¿por qué no reaccioné como antes? ¿Por qué ya no pienso como antes? ¿Por qué este anhelo por ayudar a otras personas? Es porque estás poniendo tu fe en los principios bíblicos. En medio del sufrimiento, Dios desea mostrar su gloria a través de tu vida. En medio del sufrimiento, Dios hará que tú lo desees a Él y que lo anheles a Él, que lo veas a Él. Y en medio del sufrimiento, también te darás cuenta que tu vida es útil para bendecir a los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo, debido a una enfermedad que no era por pecado, que no era para muerte, sino era para que la gloria de Dios se manifestara, les prediqué el Evangelio. A partir de esto que acabamos de estudiar, me gustaría entonces llevarte a una serie de conclusiones que espero en el Señor puedan quedar en tu corazón, que reafirmen tu fe. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, que te ayuden a poder conocer esta maravillosa gracia y el poder de Dios para que tu vida sea útil en todos los sentidos. La primera conclusión a la que te quiero llevar y que hemos estudiado en estos minutos es esta. El Evangelio es total libertad, pero no inmunidad física. Al creer en el Evangelio, estamos expuestos a todas las leyes terrenales y físicas que hay en este mundo. Nuestro cuerpo sigue siendo frágil. Podemos ser personas que estemos enfermas. Podemos adquirir sufrimientos y dolor. No infringirlos naturalmente o buscarlos nosotros, porque eso tampoco es algo que agrada a Dios. Pensar que en sí el sufrimiento es lo que agrada a Dios e infringirnos a nosotros mismos dolor jamás va a agradar a Dios. Eso es una práctica que la Biblia aborrece. Estamos hablando del sufrimiento, de la enfermedad y del dolor que llegan porque no sabemos de qué manera llegan. Tenemos que ser astutos. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de Jesús, cuando la gente lo quiso aventar desde un despeñadero, Jesús huyó al medio de ellos. ¿Por qué? Porque su cuerpo era frágil y no era el momento todavía de morir. Cuando el enemigo le dijo, tírate desde aquí del pináculo del templo, el Señor tampoco lo hizo porque su cuerpo podía haber sido destruido cuando él cayera. No caigamos en extremos, tanto en el extremo de pensar que nuestro cuerpo es inmune físicamente, como tampoco el creer que nuestro cuerpo debe de ser probado cada día para demostrar que Dios tiene la gracia de protegernos. Tenemos que ser sabios. El Evangelio es total libertad, pero no inmunidad física. Así que, cuando nos enfermamos o pasamos por diversas pruebas, no va a hacer tambalear nuestra fe, porque estamos conscientes de que nuestro cuerpo sigue sujeto o sometido a todas las leyes terrenales y físicas. La segunda conclusión a la cual llegamos es esta. Cuando vivo bajo la ilusión de dioses falsos, creo que mi recompensa es no sufrir. Cuando yo estoy basando mi fe en dioses falsos,
Como el hecho de pensar, si yo cada domingo voy a la iglesia, no tengo por qué enfermarme. Si yo he cumplido al pie de la letra, si yo doy la ofrenda que el pastor me dijo, si yo siembro en tal ministerio, entonces jamás estaré enfermo. Cuando tú y yo basamos nuestra fe en dioses falsos, siempre vamos a creer que la recompensa es no sufrir. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, nos vamos a dar cuenta que el Dios verdadero, en medio de nuestro sufrimiento, nos puede seguir utilizando, y le damos la gloria y la honra solamente a Él. La tercera conclusión a la que llegamos es: Dios no ha prometido que quitará nuestro sufrimiento aquí en la tierra. En ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar una promesa de parte de Dios que nos diga que al menos en esta era, en este siglo, en este tiempo, en esta época, el sufrimiento ya no existirá. Estamos todavía vulnerables en este cuerpo. Tú has conocido a hombres y mujeres que Dios ha utilizado poderosamente y que su cuerpo sigue siendo frágil. Quizá tú mismo o tú misma estás honrando a Dios, siéndole fiel a Dios, y te das cuenta que tu cuerpo sigue siendo frágil. La cuarta conclusión a la cual llegamos es esta: quien vive lejos de Dios mira el sufrimiento como un obstáculo. Quien vive aferrado a dioses falsos y alejado de Dios mira el sufrimiento como un obstáculo y piensa que no va a poder seguir adelante. Pero quien vive por la fe en Jesús considera el sufrimiento como una herramienta. Una herramienta que Dios utiliza para purificar nuestra vida. Una herramienta que Dios utiliza para acercarnos más a Él. Y una herramienta que Dios utiliza para que amemos y sirvamos con más denuedo a los que están a nuestro alrededor. Y esto nos lleva a la quinta conclusión. Dios no promete bendecir a sus hijos quitando el sufrimiento. Dios no promete bendecir a sus hijos quitando el sufrimiento. Pero lo que sí Dios promete es bendecirnos por medio del sufrimiento. Eso es algo que tú y yo debemos de pensar. La Biblia no dice Dios te va a bendecir con el sufrimiento, sino por medio del sufrimiento. Porque también pensar y considerar, es que yo me alegro cuando sufro. El apóstol Pablo jamás dijo eso. El apóstol Pablo decía, yo me gozo en medio de las tribulaciones. Yo me gozo en medio del dolor. No decía me gozo porque tengo dolor, ni me gozo porque tengo enfermedad. El caer en una actitud de debería de estar alegre por esta enfermedad. Muchas veces en medio del sufrimiento vas a sentir tristeza, vas a sentir desesperación, va a haber dudas, va a haber incertidumbre. O sea, esto es parte del sufrimiento. Pero es donde podemos levantar nuestra mirada al cielo y mirarlo a Él y esperar poder conocer a través de su gracia el propósito de ese sufrimiento. Lo que sí te puedo decir es que en medio del sufrimiento Dios habrá de bendecirnos por medio de Él mismo. La siguiente conclusión es esta: Jesús sufrió no para que nosotros no sufriéramos. Esto es una verdad evidente y clara, y que es algo en lo cual tú y yo debemos de comprender o pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para que podamos vivirlo de esta manera. Jesús sufrió no para que nosotros dejáramos de sufrir, sino para que en nuestro sufrimiento nos volviéramos como Él. Eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 10. Quiero reflejar a Cristo a través de mi cuerpo. Pablo fue apedreado, azotado, naufragó, asaltado, como él viene hablando en muchas de sus cartas. Pero en todas decía, pero la idea es que Cristo se lleve la gloria. Una vida normal, cotidiana, donde el sufrimiento asalta, pero donde sabemos que Cristo ha sufrido para que nosotros nos volvamos cada día más como Él. La penúltima conclusión es esta: la vulnerabilidad del cuerpo de Pablo fue el instrumento para que el Evangelio de Dios llegara a Galacia. ¿Cuántas veces tú te has sentido desesperado o desesperada, creyendo y esperando que Dios haga una obra de sanidad en tu cuerpo y aún no lo has visto? ¿Qué te parece si, en lugar de frustrarnos porque no hemos visto la sanidad, le preguntáramos al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Todo esto nos lleva a dejar de centrarnos en nosotros y a preguntarle a Él, ¿cómo puede ser glorificado tu nombre a través de este proceso? Y la última conclusión es que el sufrimiento es una herramienta que nos lleva a depender más de Dios, que nos lleva
a doblegar nuestro orgullo porque dependemos de Él. Y por último nos lleva a mirar a los demás con más amor y servirles. El sufrimiento es una herramienta que Dios va a utilizar. Cuando estamos en Cristo, el sufrimiento es una herramienta que Dios utiliza para que nos acerquemos más a Él, para que nos parezcamos más a Jesús y para que sirvamos con gozo a los que nos rodean. Tu sufrimiento tiene un propósito, el propósito de que Dios sea glorificado a través de tu cuerpo. Si tú has creído en Jesús y tú crees que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarte, si tú crees que Cristo ha llenado los requisitos que el Padre demandaba, una justicia perfecta y la muerte por nuestro pecado, si tú crees esto y quieres vivir agradándole a Él, te invito a que hagas esta pequeña oración juntamente conmigo. Y lo hagas con una fe y que tengas la convicción de que después de esta oración, tú serás un hijo o una hija de Dios y que pertenecerás a un reino el cual nunca será vencido. Solamente di conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he vivido alejado de ti, pero hoy creo que tu sangre es suficiente para perdonar todos mis pecados. Creo que tu justicia perfecta satisface el corazón del Padre y que la muerte que tuviste en la cruz fue por mí. Creo que eres un rey victorioso y también sé que puedes ser el Señor de mi vida. Hoy me comprometo a esforzarme cada día para obedecerte. Gracias por perdonarme y por aceptarme en tu familia. El Señor va a estar contigo. Dice la palabra de Dios que tu cuerpo se vuelve un templo del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo te recordará todos los días la obra de gracia que Cristo ha hecho. Bienvenido a la familia de Dios. De ahora en adelante, tu vida será distinta.